Muy buenas noches a todos, espero estén bien en medio de estos tiempos difíciles e inquietantes que estamos viviendo. Muchas gracias por la compañía esta noche. Mi presentación, lo anticipo desde ya, va a ser un poco más panorámica, más reflexiva, más general, un poco existencialista al mismo tiempo. Fui invitado, creo yo, a dar esta charla en mi triple condición de exministro de Salud, alguien que ha estado inmerso en los debates sobre los sistemas de salud, de las complejidades de la salud pública, como académico e investigador, pero al mismo tiempo, y quizás este es el punto esencial de esta presentación, fui invitado al mismo tiempo como lector, como practicante de la literatura, entre comillas, como alguien que cree que las palabras nos sirven de consuelo, son una forma de resistencia contra las inclemencias de la vida, y de resistencia al mismo tiempo contra las injusticias, las remediables y las irremediables. Mi charla va a estar basada en el fondo en dos libros. El primero, en la primera parte de la charla voy a hablar de un libro que escribí el año pasado en medio de la pandemia sobre el pensador y novelista inglés Aldous Huxley. Y al final voy a empatar este libro con otro libro que escribí en el año 2018 sobre mi experiencia irónica, me gusta llamarlo así, esa experiencia de haber sido al mismo tiempo ministro de Salud y paciente de cáncer. Voy a compartir con todos una presentación que nos va a servir de guía para las ideas que quiero compartir con todos y todas esta noche. Y quiero proponerles este título: Aldous Huxley sobre la medicina y sobre la vida. Entremos entonces en materia. Les presento a este señor. Ustedes seguramente, la gran mayoría seguramente leyó o tuvo contacto con sus ideas, en particular con su novela más famosa, su novela distópica, escrita en el año 1900, o mejor, publicada en el año 1934, Un mundo feliz. Esa novela que sigue estando vigente y que imaginaba una especie de servidumbre voluntaria, la humanidad de alguna manera atrapada en una trampa hedonista que había sacrificado por placer su libertad. Pero ese es otro cuento. Aldous Huxley fue durante la primera etapa de su vida una especie de intelectual desencantado, cínico incluso. En el año 1939 abandonó Inglaterra, se radicó en la ciudad de Los Ángeles y se fue convirtiendo en otra persona, en una especie de predicador de buenas maneras. Escribió al final de su vida, y me gusta repetirles a mis estudiantes esta reflexión, escribió al final de su vida, insisto, lo siguiente: es un poco vergonzoso haber estado imbuido en los asuntos humanos por muchas décadas y solo tener un solo consejo para ofrecer: sean un poco más amables. Aldous Huxley decía que los seres humanos somos anfibios, que habitamos al mismo tiempo el mundo del lenguaje, de las ideas, de los conceptos, ese mundo que nos distingue de los otros animales. Pero al mismo tiempo habitamos el mundo natural y por eso debemos reforzar una educación para la receptividad. Debemos mirar el mundo con atención. Debemos, si se quiere, estar agradecidos del privilegio de observar el universo desde ese rincón de la galaxia. Siempre insistió en esta idea de que somos anfibios. Vuelvo y repito, habitamos el mundo del lenguaje, el mundo de las ideas. A veces nos enloquecemos por esas ideas, pero también habitamos el mundo natural y no podemos perder eso de vista. Hay un hecho biográfico que me gustaría traer a cuento en este momento, y es que Aldous Huxley quiso ser médico. A los 16 años, cuando estaba estudiando internado, tuvo una infección bacteriana que lo dejó casi ciego y tuvo que abandonar sus sueños de dedicarse a la medicina y básicamente escogió una vida dedicada a la literatura. Pero toda su vida estuvo interesado por la medicina. Incluso leía de manera recurrente, disciplinada, la revista Lancet hasta el final de sus días.
En su última novela, en la novela La Isla, escrita en el año 1962, un año antes de su muerte, hace ya más de 60 años, Aldous Huxley articuló una visión de la medicina moderna que yo quiero compartir con ustedes, una visión de la medicina moderna que me parece sigue estando completamente vigente y yo creo que nos invita a una reflexión necesaria a todos quienes tenemos algún contacto con el mundo de la salud, que hoy en día, en la pandemia, somos casi todos, o mejor, somos todos. Esa visión de la medicina moderna incluye las siguientes reflexiones. Decía Huxley, por ejemplo, que la medicina moderna es 50% magnífica y 50% inexistente. Hay esa dualidad, esa especie de ambigüedad, milagrosa de un lado, pero de alguna forma también fracasa en ciertos aspectos esenciales de la vida humana. Fantásticas operaciones, decía, pero al mismo tiempo, cuando trata de enseñarle a la gente la forma de pasar por la vida sin tener que ser partida en dos, tiene poco que ofrecernos. Muy buena para remendarnos, sobre todo para remendarnos cuando hemos empezado a desmoronarnos, pero pésima para mantenernos sanos. Con un poco de ironía, decía que la medicina moderna había progresado tanto que ya casi no quedan personas sanas. Aparte de las vacunas y los alcantarillados, decía, haciéndole eco a muchos salubristas, la medicina moderna parece ocuparse muy poco de la prevención. Sin embargo, repetimos todo el tiempo que prevenir es mejor que curar. Yo no sé si ustedes conocen esta gráfica, pero yo cada vez que la veo, veo en esta evolución en el tiempo una especie de enseñanza fundamental. Pueden ver en gris la tasa de mortalidad en un periodo muy largo de 120 años. Y abajo, en blanco, de forma un poco agazapada, la tasa de mortalidad si se descuentan las 8 principales enfermedades transmisibles. Miren que esa línea blanca es casi horizontal. Esto es, el progreso ha sido limitado. Con esta gráfica en mente y con las enseñanzas de Aldous Huxley, yo quisiera proponerles 7 puntos. Es la forma como yo trato, de forma, insisto, casi telegráfica, de resumir el principal mensaje de Aldous Huxley sobre la salud en general y la medicina moderna en particular. Los 7 puntos que quiero compartir con ustedes, que están en el libro Otro fin del mundo es posible, son los siguientes. Primero, haciendo eco al epidemiólogo colombiano Alex Haddad, con un poco de ironía. La tasa de mortalidad de la humanidad, la última vez que la midieron, todavía andaba por el 100%. Segundo, la vejez no es una enfermedad. Tercero, ya lo hemos dicho, esto es tal vez el mensaje fundamental, los poderes de la medicina son limitados. Cuarto, la comprensión de la morbilidad de toda la enfermedad al final de la vida, en unos pocos años, es quizás una ilusión. Quinto, en la medicina como en la vida, muchas veces menos es más. Sexto, la última moda tecnológica puede ser solo eso, un entusiasmo transitorio. Y séptimo, este punto también me parece fundamental, las tecnologías de costo cero, como la conversación, son imprescindibles, siempre imprescindibles. Esos puntos que resumen, en mi opinión, la visión de Aldous Huxley sobre la medicina moderna son casi una obviedad, pero yo creo que toca repetirlos con insistencia. No debemos olvidar al mismo tiempo que los Estados Unidos, el epicentro de la tecnología médica, el epicentro de la tecnología de la medicina en el mundo. Los Estados Unidos ha visto caer la esperanza de vida al nacer por 4 años consecutivos, incluso antes de la pandemia. Yo creo que esta es una advertencia interesante sobre los extravíos de la tecnología y de la medicina moderna que deberíamos tener siempre en cuenta. En esa visión de Aldous Huxley sobre la medicina hay otra idea, una idea importante, más compleja, más inquietante, tal vez más difícil de articular, que quisiera compartir con ustedes. Es la idea de la buena muerte. Siempre defendió la muerte
reflexiva, consciente. 3 años antes de morir, revisó su último ensayo, un ensayo sobre Shakespeare y la religión. Y allí hay una frase que siempre me ha llamado la atención y que quisiera también compartir con ustedes esta noche. La vida es una ilusión, dijo, pero una ilusión que debemos tomarnos seriamente. En su novela La isla, y también en varios de sus ensayos, describió de manera elocuente esos últimos momentos de la vida, tanto de su primera esposa como de algunos de sus personajes. Murió el 22 de noviembre del año 1963, en unas circunstancias un poco dramáticas. Ese día fue el mismo día que fue asesinado el presidente John F. Kennedy en Dallas, en los Estados Unidos. Huxley estaba ya agonizante acompañado de su segunda esposa Laura en el hospital, en el hospital de Los Ángeles. Y de un momento a otro pidió una pequeña tableta y con un marcador escribió lo siguiente. LSD, 100 microgramos. Quiero ensayarlo. Su esposa salió de la habitación del hotel, vio que todos los médicos estaban mirando la televisión que en ese momento anunciaba el fallecimiento de John F. Kennedy, y sin que nadie se diera cuenta, le aplicó una dosis de 100 microgramos de LSD. Una hora y media después, le aplicó una segunda dosis. Laura le describiría al hermano mayor de Aldous, Julian, los momentos de placidez, la forma como Aldous murió. Y hay en todo esto una historia interesante que se conecta de muchas maneras. Y es la siguiente. En el año 1954, 10 años antes de su muerte, Aldous había tenido una experiencia con las sustancias psicodélicas, en particular con la mescalina, y después probó el LSD, y también tuvo un contacto con la psilocibina. En la medicina moderna, en particular en la Universidad de Johns Hopkins, existe hoy un renacer de la investigación sobre psicodélicos, en particular de la investigación sobre psicodélicos como una sustancia que permite lidiar con la ansiedad al final de su vida de pacientes terminales de cáncer. Y quiero traer a cuento a este señor para de alguna manera mencionar una conexión interesante que siempre me ha parecido inquietante. Este es el abuelo de Aldous Huxley, de H. Huxley, el bulldog de Darwin, uno de los divulgadores científicos más importantes del siglo XIX, y este señor fue el señor que dio la conferencia inaugural cuando esa que fue la primera universidad de investigación de los Estados Unidos fue presentada a la sociedad. Este fue el de la conferencia inaugural. Después pasan los años, Aldous Huxley se convierte básicamente en la persona que desde la literatura motivó una revolución en el uso de los psicodélicos. Esa revolución se dio durante los años 60. Después pasó muchos años escondida como parte en causa de la guerra contra las drogas y ha vuelto a renacer en los últimos años en cabeza de este señor, que es el director del Centro sobre Estudios Psicodélicos en la Universidad de Johns Hopkins, la misma universidad donde el abuelo de Aldous dio la conferencia inaugural. Todo esto para resaltar esa idea un poco extraña que apenas está de alguna manera volviendo a renacer, de que la muerte consciente es muy importante y de que en esa muerte consciente hay posibilidad de atajos o ayudas farmacológicas, en particular atajos y ayudas farmacológicas que tienen que ver con las sustancias psicodélicas. Esa fue otra de las obsesiones de Aldous Huxley, la necesidad, para decirlo en sus palabras, de abrir las puertas de la percepción, sobre todo al final de la vida. Con esto termino, digámoslo así, la primera parte de mi presentación sobre la visión de la salud de Aldous Huxley. Quiero entrar en la segunda parte, que es su visión de la vida, que va a estar basada en parte en este libro. Y esa visión de la vida que yo quisiera llamarla optimismo trágico. La palabra resumiría
la forma como Aldous Huxley, como yo, al mismo tiempo, concibo la vida. Voy a resumirla de esta manera. Voy a plantearles a ustedes de manera sucinta 5 razones por las cuales la vida es difícil y necesita de rescate. La primera tiene que ver con la decrepitud y el inevitable final. La enfermedad, lo saben ustedes más que nadie, está siempre al acecho. Los seres humanos de alguna manera somos máquinas deleznables que se gastan rápidamente y dejan de funcionar en cualquier momento. Esa es una primera razón. El tremendo hecho de la muerte nos acompaña todos los días. Está siempre presente, escribió Aldous Huxley. Segundo punto que quisiera compartir con ustedes en esta visión del optimismo trágico. El segundo punto es tal vez más inquietante, y es que la vida humana no tiene un sentido intrínseco. Sísifo empuja la piedra cuesta arriba, sube y baja la pendiente repetidamente, sin un sentido distinto a ese subir y bajar. El sentido de la vida lo tenemos que encontrar nosotros, es una búsqueda permanente y siempre incompleta. La ciencia, además, nos revela todos los días que el hombre es un accidente, casi un extraño en el universo, y la ciencia también reduce la vieja alianza entre el hombre y la creación a un tenue y frágil filamento. Primer punto, ya lo dijimos, está la muerte como una presencia permanente, la decrepitud y la enfermedad. Segundo, la ausencia de ese sentido intrínseco. Un tercer punto que han enfatizado los poetas todo el tiempo es que vivimos quizás en medio de una ignorancia fundamental. En palabras del poeta venezolano Rafael Cadenas, un poeta que me gusta citar todo el tiempo, la ignorancia fundamental es en el fondo un no saber, es darse cuenta de que todo lo que el hombre ha construido, todo lo que el hombre conoce, está fundado sobre un desconocimiento de la realidad primaria, es decir, de lo que podemos llamar el origen de todo. Para decirlo de manera un poco más escueta, en el fondo, esa ignorancia fundamental quiere decir que no sabemos muy bien, nunca lo sabremos, qué estamos haciendo aquí. Un cuarto punto, difícil, una especie de esas realidades de la vida, es una realidad que aparece también en todos los poetas, y es que el amor, que justifica tantas cosas, también es riesgoso, digámoslo así. Mientras más amamos, más doloroso es el desprendimiento. En la vida de los hombres, las presencias más entrañables suelen ser, al mismo tiempo, las ausencias más dolorosas. Y tenemos que vivir, repito, con esa realidad, esa injusticia irremediable, para utilizar la palabra del comienzo de la charla. Al mismo tiempo, hay algo también antropológicamente triste, hay algo también complejo en el ser humano, y es que somos un animal insatisfecho. Siempre queremos más. Queremos una cosa, la deseamos con mucha pasión y apenas la tenemos, como suerte de una psicología que no entendemos plenamente, apenas la tenemos, la dejamos de querer. Hay una tristeza en la saciedad que sigue a los deseos satisfechos, decía el escritor George Steiner. Hay una tristeza en la saciedad. Hay una especie de insatisfacción fundamental en el ser humano. ¿Qué hacemos entonces con la enfermedad, la desazón, la muerte, la ausencia de un sentido intrínseco en la vida, la ignorancia fundamental y la ausencia que nos dejan los amores? Son estas razones, estos 5 puntos suficientes para rechazar la vida. Y aquí viene tal vez el mensaje más importante de mi presentación.
el mensaje del optimismo trágico, y es la necesidad imperiosa de celebrar la vida, de rescatarnos a pesar de estas 5 razones. Y esa necesidad de celebrar la vida yo quiero también, de alguna forma, siguiendo al mismo Aldous Huxley, resumirla en 5 puntos, o más bien en 3. El primero tiene que ver con lo que yo llamo, siguiendo al poeta cubano Eliseo Diego, las diminutas dichas. Esta conciencia que tenemos que tener, yo creo que día a día a veces se nos olvida que no hay ninguna diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Y ahí paso ya al libro Hoy es siempre todavía. Quiero contarles una anécdota rápida que está en el libro. Cuando fui paciente de cáncer en algún momento durante el tratamiento tuve un instante muy difícil, un evento complejo, asociado a un choque séptico. Y yo sentí que se me estaba yendo la vida. Recuerdo que llegué a mi casa un lunes por la tarde, muy enfermo, con la vida yéndose. Mi esposa estaba trabajando y quise mandarle un mensaje. No me podía parar de la cama y lo escribí en el celular. El mensaje fue un mensaje peculiar. Era una declaración de amor oblicua. Y eran simplemente cosas que me gustaría hacer. Recuerdo que esa semana jugaba la Selección Colombia en Barranquilla. La primera hice lo siguiente: ir a Barranquilla, ver el partido de Colombia y olvidarme de todo. Gane o pierda la selección, tomarme 3 cervezas a la salida del estadio, echar carreta y especular tranquilamente sobre todo lo que fue y lo que pudo haber sido. La segunda, salir a caminar por la carrera séptima, llegar hasta la calle 70, bajar por Quinta Camacho en Bogotá hasta la librería San Librario, comprar 2 libros viejos, devolverme caminando pensando en los problemas y las inclemencias del día, llegar a la casa, acariciar los libros, leerlos a medias, ubicarlos en la biblioteca y sentir que desde allí, de lejos, como si irradiaran algo, me hacen feliz. Abrir el periódico, escoger una película al azar, cualquiera, sin grandes estrellas, llamar a mi esposa, encontrarnos, entrar al cine, ver la película, tomarnos después un café, y hablar sobre la vida, de hablar sobre la vida, sobre los hijos que siempre nos sorprenden, la tragicomedia de las oficinas, hoy paralizada, las películas que hemos visto y las que hemos dejado de ver. Salir al parque con mi hijo y hablar cogidos de la mano mientras damos vueltas y vueltas sobre los temas de siempre: la raza del próximo perro, la indiferencia de los gatos y los videojuegos que son como la vida. Y el último, donde estaba tal vez la esencia del mensaje de esta carta implícita de amor: salir de la casa con mi esposa, avanzada ya la tarde, dar la vuelta a la esquina, entrar al restaurante italiano, sentarnos en una mesa, no frente a frente, sino del mismo lado, pedir una botella de vino y brindar porque estamos juntos y porque estar juntos es suficiente razón para brindar y brindar. En estas cosas que me gustaría hacer no había ningún viaje, no había ninguna experiencia maravillosa, había simplemente una forma de recuperar lo habitual, una forma de celebrar la vida de todos los días, a pesar de los 5 puntos que ya señalamos. Las diminutas dichas, las delicias de lo habitual, es la primera razón para, vuelvo y repito, esa necesidad de celebrar la vida a pesar de todo. Recuerdo que por la misma época traté de hacer un pequeño catálogo, y ya no quiero demorarme mucho, sobre instantes que nos hacen felices sin saberlo. Los escasos segundos entre el trueno rotundo que nos despierta, los escasos segundos entre el trueno que nos despierta y la lluvia difusa que nos arrulla otra vez por la noche. El domingo en la mañana con sus horas lentas y felices, que nos hace olvidar lo que vendrá unas horas más tarde, la soledad de la existencia. Los días previos a un viaje de vacaciones,
la sensación de un nuevo comienzo, de un rompimiento, la promesa de la felicidad, que es al mismo tiempo la felicidad misma. Estas diminutas dichas en el fondo son una invitación a cultivar el asombro, a, como decía Aldous Huxley, vivir con atención. Pero para completar esta reflexión sobre lo que quiero llamar el optimismo trágico, hay otra razón para celebrar la vida. Y esa razón es, quizás lo voy a decir de esta forma en este momento difícil para todos, el amor colectivo, la compasión, la forma de entender a los otros. En eso insistió Aldous Huxley una y otra vez. Karuna lo llama en su novela, compasión, y lo resume de una manera que me parece perfecta el poeta mexicano Octavio Paz. Resume esa otra esencia importante de la vida. No la piedad, no ese sentimiento católico, sino un sentimiento distinto, una simpatía por todo lo que existe, una fraternidad con todos los seres humanos, pero también con los seres vivos en la impermanencia. Todo es impermanente, que es lo mejor, decía Octavio Paz, que nos ha dado el budismo. Una suerte de beatitud instantánea, que no excluye, por supuesto, nunca puede excluir ni el humor, ni la ironía, ni cerrar los ojos ante el mundo, ni a sus horrores. Ese es pues el mensaje, que a pesar de la desazón, la enfermedad, la decrepitud, la falta de sentido intrínseco, la ignorancia fundamental, nuestra insatisfacción, vivir con atención, ser consciente de las diminutas dichas, ser consciente, como ya dije, que no hay ninguna diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario, como dice el poeta, y tratar de practicar la compasión. Esto es, vivir con atención y compasión son las mejores formas de celebrar la vida, de celebrar, como dije al comienzo, ese privilegio de observar el universo desde aquí, el privilegio, ese frágil milagro de estar vivos. Muchas gracias a todos por la atención. Un abrazo.